gloria a Dios, en el capítulo 3 de Marcos, Evangelio de Marcos, gloria a Dios, capítulo 3, vamos a leer en principio 2 o 3 versos, desde el verso 24, Marcos, capítulo 3, verso 24. Vamos a estar hablando de un tema que se sale de la línea de temas, enseñanzas o prédicas que habíamos estado trayendo últimamente. ¿En qué sentido se sale? Siempre es la palabra de Dios, pero hoy vamos a mirar algo práctico dentro de la vida cristiana. Estábamos trayendo más que nada enseñanzas también acerca de la vida en Cristo Jesús, pero desde el punto de vista enfocándonos en el Señor. Hoy no nos vamos a enfocar a plenitud en lo que es la vida del Señor y lo que Él nos transmite como la palabra de Dios nos muestra, pero vamos a hablar de algo relacionado con la guerra espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces no queremos nosotros comprender, o no es que no queramos, ignoramos que hay una guerra espiritual. ¿Sí? ¿Me explico? Que hay fuerzas de oscuridad, fuerzas malas que están trabajando en contra de la vida de la iglesia. Por eso es un tema que nosotros no debemos de ignorar. Y siempre tenemos que estar analizando estos puntos. ¿Para qué? Para que nos podamos nosotros entonces hacer efectivos, ¿sí? Aptos para manejar las armas espirituales que también la misma palabra de Dios nos da. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo esto y luego vamos a explicar un poquito más. Marcos capítulo 3, verso 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar, desde el verso 23. Dice, Marcos capítulo 3, verso 23. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Amén y amén. Le voy a pedir, hermano Harold, por favor, que nos conduzca en una oración. Padre Celestial, te amo, gracias, Sí, Señor. Padre, Señor, por este momento. Señor. Gracias. Vas a enseñar, Padre, Señor, cómo confrontar, Señor, esas situaciones. Sí, Señor. Padre, porque no estamos exentos a que no pasen, Señor. Pasarán, Señor, en algún momento de nuestra vida. Y gracias, Señor, por esta enseñanza que nos enseña, Padre, Señor, cómo actuar y cómo poder combatir en estos momentos de necesidad, Señor, esos demonios que vienen a veces a atormentar a la vida de las personas, Señor. Nos da Sí, las Señor. llaves, Padre, Señor, para cómo actuar. Amén. Sí, gracias, por Señor. ellos, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, este es un tema que no podemos dejar pasar por alto, y hay oportunidades que el Señor nos alienta, nos estimula a compartirlos. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por luchas, pruebas, dificultades, como cristianos estoy hablando, y no nos damos cuenta de que estas luchas y dificultades quizás no somos nosotros directamente los responsables de que se estén ocasionando en nuestra vida, en nuestra familia, a nuestro alrededor, en la iglesia, sino que es parte de una lucha espiritual. El apóstol Pablo, ya estamos mirando los días martes, ¿verdad?, en el culto de oración estos temas. He estado compartiendo acerca de la guerra espiritual también los días martes. Entonces, lo invito ya de paso a venir a la reunión de oración, martes 7:30 de la tarde. Entonces, analizamos esto que es la guerra espiritual, aspectos de esta batalla espiritual. La persona que no conoce a Dios, que no tiene relación con Dios, obviamente ignora estas cosas. Y si las conoce muy superficialmente. Entonces, se está privando del conocimiento que le podría estar ayudando, ¿verdad?, para poder superar
distintas situaciones personales que está enfrentando. Y se trata de situaciones que se enfrentan de carácter negativo, ¿sí? Siempre que el enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, como la Escritura lo describe, no va a provocar bienes en nosotros, no nos va a provocar un bien. Él siempre está esperando la oportunidad de actuar para, de alguna manera, dañarnos, causarnos problemas, dificultades, poner obstáculos en nuestra vida. Como cristianos, todos sabemos que nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla de que si hemos nacido de nuevo, tenemos fe en Cristo, hay una protección, vamos a llamarla natural dentro de la vida cristiana, que sabemos que es de carácter sobrenatural, pero es perfectamente natural para el creyente saber que cuenta con esa protección, esa guarda, ese cuidado de parte de Dios. Entonces, sabemos que porque Dios nos guarda y nos protege, el enemigo entonces no va a tener ningún campo de acción sobre nosotros. Pero esto no es así, queridos hermanos. Si bien Dios nos guarda y nos protege, en ciertas oportunidades hay permisiones de parte de Dios para que el enemigo actúe. Recordemos el caso de Job. Si conoce la historia de Job, usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. No es el tema ahora, pero con esto quiero decir de que hay lucha espiritual. La iglesia está aquí porque una de las cosas que tiene que desarrollar, en las que se tiene que abocar, tiene que actuar, es en esa lucha espiritual. Si bien Satanás es un enemigo derrotado, ¿sí? La Biblia nos dice que Jesús en la cruz lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque lo que derrotó Jesús en la cruz del Calvario fue la naturaleza satánica que hay en el ser humano, que ha heredado esa naturaleza desde Adán y Eva. Quizás son términos un poco crudos de oír, pero quiero decir de que en cada uno de nosotros hay un elemento negativo que hemos heredado en nuestros primeros padres. Adán y Eva, como todos sabemos, entonces ellos pecaron, quebrantaron el mandamiento que Dios les había dado. Ya lo hemos repetido muchísimas veces esto. Y a partir de esa desobediencia quebraron la ley de Dios. Entonces fueron expulsados del Edén y sabemos todas las consecuencias de esa desobediencia. Pero el pecado de nuestros primeros padres hemos también actuado como algo que hemos recibido por herencia. Así como los hijos reciben, ¿verdad?, los genes de sus padres, ¿sí? Todos nosotros, cuando hemos nacido, obviamente, y lo que somos, hemos recibido de nuestros padres los genes, particularidades, carácter y también fisonomía que heredamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. También se recibió por herencia esta naturaleza caída. Desde el punto de vista teológico se le denomina naturaleza caída. El ser humano perdido, lejos de Dios, esa naturaleza caída que no quiere que busquemos a Dios. Todos conocemos esto porque estábamos bajo la influencia de esa naturaleza caída antes de conocer al Señor Jesucristo. Amén. Ahora me estoy refiriendo a los cristianos. Las personas que no conocen al Señor, obviamente que son gobernadas por esa naturaleza caída. Pero esa naturaleza caída es parte del reino de las tinieblas, es parte de Satanás. Satanás indujo, ¿verdad?, a la mujer y al hombre también a desobedecer a Dios, haciendo que estos comieran del fruto que Dios le dijo que no comiesen. Y allí, cuando ellos comieron y actuaron en desobediencia, entonces la naturaleza satánica entró en ellos. Escucharon lo que no tenían que escuchar. Y realmente provocó eso la desgracia de la raza humana. Por eso podemos decir también que la raza humana es una raza caída. Amén. Una raza caída. Una raza que se ha alejado de Dios. ¿Por qué digo que es una raza? Porque Dios ha creado multitud de criaturas y cada criatura responde a una raza específica. Los perros, por ejemplo, son la raza canina, los gatos la raza felina, claro, los felinos. Gracias, hermano, porque se me están olvidando algunas cosas. El tema es que las vacas de la raza bovina, ¿sí?
La oveja es de la raza ovina y las cabras de la raza caprina. Sí, hay algunas cosas, ¿verdad?, que porque no las utilizamos con frecuencia puede pasar que se nos olvide. Pero bueno repasar estas cosas para comprender de que Dios ha creado, ¿verdad?, una variedad inmensa de criaturas. Y cada una de estas criaturas son creación de Dios también. Y cada una de estas razas de seres vivos responden a distintas características que Dios ha imprimido en ellos. El ser humano es la raza más privilegiada de la creación, porque aparte de recibir un cuerpo, ¿verdad?, y recibir un alma, también ha recibido un espíritu. Y eso es lo que nos diferencia de las demás razas dentro de la creación, de los demás seres vivos de la creación. Nosotros tenemos un espíritu que nos permite relacionarnos con Dios. No lo tienen ese espíritu los animalitos. Ellos no pueden relacionarse con Dios. Pero sí nosotros tenemos ese privilegio. Lamentablemente el pecado, ¿verdad?, ese pecado original ha provocado que se corte esa relación con Dios, que hemos recibido por herencia, como dije antes. Entonces ese pecado ha hecho que nosotros, los seres humanos, nos alejemos de Dios. Y estoy hablando de todo, no estoy hablando en particular de alguien. Todos nosotros, en un término que la Escritura menciona, dice: nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado, nos hemos alejado a Dios. Pero de Dios, ¿por qué? Porque estamos respondiendo a esa naturaleza que no tiene nada que ver con Dios. Dios nos provee también de una naturaleza. Así como por el oír entró esa naturaleza mala en nosotros, en nuestros primeros padres, la Biblia nos dice que también por el oír podemos recibir una nueva naturaleza en Cristo. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos podemos alabar a Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios, porque cuando oímos el Evangelio de Jesucristo, cuando se nos hace conocer la persona del Señor Jesús y todo lo que emana de Él, entonces nosotros creemos, y eso viene por el oír. Recibimos fe. Por eso es tan importante oír la palabra de Dios, oír realmente lo que Dios quiere de nosotros, lo que somos realmente para Dios. Eso es lo más importante, porque cuando no tenemos esa fe en nuestros corazones, estamos dispuestos a oír todo lo que el mundo dice y a creerlo. Y nada de eso nos va a ayudar, sino que si creemos la mentira que el mundo dice, directamente estamos creyendo a la mentira de Satanás. Recordemos que el mundo está vendido al enemigo. En otras palabras, está adquirido por él. ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado el sitio a Satanás que nunca debería de haber tenido. Cuando el hombre reconoció el pecado, reconoció que había desobedecido a Dios y pecó, entonces Satanás se entronizó en el corazón de los seres humanos. Pero gracias a Dios que por la fe en Cristo podemos nosotros recibir una naturaleza diferente. Esa naturaleza es la naturaleza misma del Señor Jesús. Y para eso nosotros también tenemos que comer algo. Tenemos que comer de la palabra del Señor. El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando nosotros las comemos, figurativamente eso, y las digerimos en nuestro espíritu, nos alimentamos de esa palabra, y esa naturaleza que nos da Dios, esa naturaleza que nos provocó el nuevo nacimiento en Cristo, comienza a crecer. Y es esa la naturaleza la que va a entrar al cielo. Esa naturaleza nueva en Cristo. Lo demás se queda acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces el hombre sin Dios obviamente hace planes, castillos en el aire, tiene sus objetivos, sus metas propias, olvidándose que Dios ya diseñó un plan para ellos. Pero como está guiado el hombre por esa naturaleza pecadora, esa naturaleza mala, esa naturaleza que lo lleva fácilmente a hacer el mal, porque esa naturaleza pecaminosa tiene mucho poder sobre el ser humano. El ser humano puede llegar a hacer cosas que él conscientemente nunca haría, pero a través de esa naturaleza caída no le cuesta mucho trabajo hacer lo malo. ¿Me estoy explicando? Más bien,
se alimenta de hacer lo malo, le gusta, empieza a hacerse adicto a practicar el mal. Eso es lo que se ocurre con la mayoría de las personas que aún no conocen a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, entonces tenemos una lucha en nuestro interior. Y tengo que decir esto porque esto es parte de la lucha espiritual. Se provoca lo que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos menciona como la carne contra el espíritu contra la carne. Entonces eso es un conflicto interior de los seres humanos. Y todos los seres humanos cristianos, me estoy refiriendo, estamos sometidos a esa lucha de carácter espiritual, interior. Nuestra carne, esa naturaleza mala que hemos heredado, ¿verdad?, está en batalla constante con nuestro espíritu, que es el espíritu humano que quiere las cosas buenas. El espíritu humano que ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. El espíritu humano que está creciendo en la medida que se alimenta, en la medida que busca de Dios. Ese espíritu humano comienza a gobernar al ser humano si éste lo permite. Pero también si éste no lo permite y alimenta esa carne, entonces el cristiano carnal, vamos a llamarlo ya, para que nos comprendamos todos los términos, entonces ese cristiano carnal va a hacer las cosas que la carne le incita a hacer. ¿Me explico, hermano? Amén. Y puede llegar a una triste condición como la de aquel que no conoce nada de Dios. Amén. Esto es una experiencia constante que se ve, que se palpa, y por más que muchos digan, no, no me pasa eso, tenemos que decir que si no hay una vida realmente regulada por la palabra de Dios, si no hay una vida nueva en Cristo, es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Amén. Gloria a Dios. Creo que estamos en el hilo, ¿verdad? Amén. ¿Me estoy explicando? ¿No me estoy explicando? ¿Sí? Vamos comprendiendo entonces. ¿Por qué tengo que decir estas cosas? Para que veamos, ¿verdad?, que hay una lucha espiritual en nuestro interior primero, en el cual estamos batallando. Yo no quiero ser muy explícito porque no es mi foco ahora hablar de esta lucha interna que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también tenemos un enemigo exterior. Amén. El diablo, por decirlo crudamente, está en nuestro interior porque está representado por esa naturaleza caída. No se asuste. Amén. Ahora, el enemigo también cuenta con agentes a nuestro alrededor, en este mundo que vivimos, llamados espíritus inmundos, demonios, ¿sí?, jerarquías satánicas del reino de las tinieblas, que están ellos comprometidos y están bajo un mando, bajo el mando de un comandante en jefe muy cruel, muy malo, que ya conocemos su nombre, Satanás. Satanás, no vamos a explicar ahora los orígenes, pero tiene un plan también. Así como Dios tiene un plan de bendición para el ser humano, Satanás también tiene su plan. Y muchas veces las personas, por ignorar el plan de Dios, están viviendo en el plan de Satanás, creyendo ellos que están viviendo una vida muy independiente, creyendo ellos que nadie los gobierna, que nadie los dirige, que ellos viven lo que viven porque ellos eligieron vivir de esa manera. Y eso es todo completamente erróneo. Los que piensan así están equivocados. O se vive en el plan de Dios, o se está viviendo en el plan de Satanás. Y el plan de Satanás, obviamente, es un camino tortuoso, un camino cruel, es un camino de dolor, de sufrimiento, un camino que nunca va a conducir a la cima, nunca va a llevarnos para arriba. Siempre ese camino va a terminar en un precipicio que desemboca en el infierno. Estas son cosas duras de escuchar, pero es necesario que lo sepamos porque esto es lo que nos enseña la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando el ser humano, encima que tiene una lucha, escuche, por dentro, tiene que enfrentar una lucha por fuera. Y de esta lucha por fuera es que la que se refería Jesucristo a sus discípulos, diciéndoles acerca de Satanás, que él no puede ir contra sí mismo. Dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Por qué dijo el Señor estas palabras? Si usted lee el contexto, entonces se va a dar cuenta que el Señor tuvo que decirle esto a sus discípulos
¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, las personas que querían buscarle el pelo en la leche en la vida de Jesucristo, estaban allí para ver si lo sorprendían, si descubrían algo negativo en el Señor. Nunca pudieron encontrar nada. Pero entonces ellos, al ver que Jesús sanaba a los enfermos, pero lo hizo en el día de reposo, sanando a un ciego, ¿verdad? Entonces, allí ellos pensaron de que este hombre tenía demonio acerca de Jesús. No estaba de acuerdo a sus reglas, a sus costumbres, a lo que ellos pensaban que era correcto. Era la clase religiosa de aquella época, era lo que gobernaba la vida espiritual de Israel. Conocían la ley, pero la mal aplicaban. Entonces, ahora lo acusaban a Jesús. ¿Cómo podía alguien hacer los milagros que Jesús hacía, ¿verdad? Quebrantando uno de los mandamientos que ellos tenían, que era guardar el día de reposo. Porque no era lícito que alguien sanara a un enfermo un día de reposo, según su concepto, no la Escritura. Ellos habían torcido la Escritura con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus propias ideas, porque Satanás les había, ¿verdad?, comido la cabeza, por decirlo en término, ¿verdad?, haciéndoles creer a ellos mismos que eran los guardianes de la ley, de que hacer ese tipo de cosas en día de reposo, entonces era algo condenable. Y Jesús, entonces, no se defiende, porque el Señor no se defendía, pero sí le aclara a sus discípulos la situación para que no quede confusión en la mente de ellos. Y también nos los tiene que aclarar a nosotros, porque si el Señor escogió aclararle a sus discípulos en aquel momento esa situación, también nosotros debemos de tener claras las cosas. Amén. Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Qué quiso decir al Señor? Y lo sigue diciendo. Si un reino, pone un ejemplo, está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Imagínese un reino, un gobierno, peleando intestinamente contra sí mismo. No va a permanecer mucho tiempo. El presidente con los diputados que están a su favor, o como usted comprenda el gobierno, como lo quiera comprender o lo conozca, pero entre ellos no se ponen de acuerdo y uno tira para un lado y otro tira para el otro. ¿Sí? Entonces eso va a llevar a una ruina. Eso es lo que el Señor quiso decir. Pero no sucede eso en el reino de Satanás. Dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Dice, y ninguno puede entrar llegado a su fin. No, este punto lo vamos a obviar porque no nos da el tiempo para explicarlo, ¿verdad? Me quiero enfocar en esto. ¿Qué quiso decir el Señor? Que el diablo no puede echar fuera el diablo. Yendo más a nuestras experiencias personales ahora, enfocándonos, no en el conflicto que se había generado allí con los fariseos, los escribas, los guardadores de la ley de aquella época, vamos a analizar el punto de vista en el cual a veces somos engañados, escuche, o hemos sido engañados, y mucha gente está siendo engañada por aquellos que solamente buscan realmente controlar, dominar a las personas y despojarlo de su dinero. Brujos, hechiceros, adivinos, parapsicólogos, quirománticos, ¿verdad? Personas que practican las artes oscuras, la magia, la hechicería, la brujería, el satanismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas estas personas reciben otras personas, pobrecitos, ignorantes, por los cuales tenemos que orar, pero porque tienen un sufrimiento en su vida, una enfermedad, un dolor, un conflicto, un problema, llámese del carácter que se llame, un conflicto laboral, un conflicto amoroso, tienen una situación difícil en su vida que resolver, que no han podido resolver en tiempo, entonces acuden a estos mentirosos y entonces ellos les dicen y les prometen que van a resolver ese problema. Y siempre, por lo general, estas personas son informadas por estos brujos, hechiceros, adivinos, de que eso es producto de un daño, de que alguien les ha hecho un mal. Esto quiere decir de que si alguien les ha hecho mal es porque alguien que no los quería
fue a otro brujo, a otro hechicero, a otro adivino para que les ponga un daño, para que les ponga un demonio, un espíritu malo que les atormente o que les lleve desgracia a su vida. ¿Se dio cuenta de eso? Yo sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con eso porque conocemos a alguien que practica ese tipo de cosas, o quizás nosotros mismos las hemos practicado en nuestro tiempo de oscuridad e ignorancia. Entonces, los brujos le dicen, a este hay que deshacer este daño. Yo voy a romper este mal. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer romper este mal con el bien. Y entonces ese brujo, hechicero, lo que hace es tratar de controlar espíritus que le responden a él para que de alguna manera vuelvan allá a la vida de la persona o actúen en esa persona para liberarlo de ese supuesto daño, de ese problema, de esa ruina, de ese conflicto amoroso, ¿verdad? Hay quienes prometen en 24 horas, 48 horas, yo traigo a su ser querido, yo prometo esto y el otro. ¿Por qué? Porque yo trabajo con fuerzas muy poderosas. Y ellos cobran por esas cosas, obviamente, y despojan a la gente de su dinero, pero lo más triste es que no solamente despojan a la gente de su dinero, sino que les roban la capacidad de creer en algo. ¿Por qué? Porque bien pronto se decepcionan del ver que las cosas no suceden como les prometen. Y más de uno entonces ya llega a no creer en nada. Y cuando uno le predica el Evangelio, entonces se cierran de tal manera. ¿Por qué? Porque su inconsciente y su espíritu no están abiertos, porque ellos han bloqueado el acceso a cualquier información que pudieran recibir y que los pueda liberar. Por eso cuesta más trabajo predicarle a una persona que incurre en ese tipo de cosas, hermanos. De esto lo sé muy bien. Cuesta más trabajo predicar el Evangelio a un brujo, adivino, hechicero, porque en primer lugar estas personas están bajo el control de demonios, ¿sí? Y también a quienes acuden a ellos, porque no se dan cuenta que cuando uno acude a un parapsicólogo, a alguien que le lee las manos, que le tira las cartas del tarot, que lee la borra del té, que tira los caracoles, y todas esas prácticas inmundas de brujería, hechicería, santería, etcétera, entonces no solamente es tomado, ¿verdad?, el brujo que practica esas cosas, ¿verdad?, sino también la persona que acude allí se liga con un espíritu. Yo no lo entendía, y después cuando vi lo que sucede en la vida de muchas personas que vienen atadas con espíritus inmundos que los gobiernan, espíritus que no los dejan ser felices. ¿Por qué? Porque se han atado con ese tipo de espíritu, acudiendo a algunos de estos charlatanes y otros no tan charlatanes que sí manejan verdaderamente demonios, ¿sí?, pero realmente no saben ellos que van a la destrucción, porque los demonios siempre pasan la boleta, el recibo, siempre van a pedir cobrar por los servicios que ellos prestan. Y la mejor manera que los demonios se quieren cobrar es con el alma de las personas. Me estoy explicando, hermanos. Entonces, estas personas se van de ese lugar cada vez que alguien entra, ¿verdad?, a una sala de consulta. Allí ya un demonio los ata, queda atado. Es más, el brujo también hace esos trabajos de atar a las personas, así como un lazo, ¡pum!, lo ató del cuello. ¿Para qué? Para que cuando se vaya y se resuelva temporalmente su problema, porque la persona se va contenta y dice, bueno, me va a resultar este trabajo que me hizo el brujo, le pagué tanto, pero vale la pena. Y sí, de un mes, 2 meses se da cuenta que está como resuelto el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El brujo necesita más dinero. Y como hay una atadura, tira. Como diciendo, ven para acá, ¿no?, que te necesito de vuelta. No necesito tu alma, yo necesito tu dinero. ¿Sí? Y la persona empieza a tener entonces, a través de esa atadura, otro tipo de situaciones y problemas. Y se acuerda, dice, el brujo me hizo esto, así que voy a volver. Y funcionó. Entonces, al volver nuevamente el dinero, y el brujo con su bolsillo lleno, y los demonios con el alma de las personas. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, obviamente, el brujo, el hechicero, el encantador, el adivino, el tarotista, ya tiene el alma vendida al diablo.
Pero aún así, y las personas que acuden, aún así yo les tengo que decir de que para Dios no hay nada imposible. Yo he visto en mi vida cómo muchísimos brujos, como muchas personas que han acudido a este tipo de cosas que estamos mencionando, liberarse de la opresión diabólica. Cómo ellos, a través de la fe en Cristo Jesús, han sido salvos, han sido sanados, han sido restaurados, han sido liberados por el poder de Dios. Eso es lo que sucede cuando alguien cree. Quizás no nos quede el tiempo, pero eso es lo que tengo que decir para explicar exactamente el proceso de liberación. Pero eso es lo que sucede cuando alguien cree. Porque para Dios nada hay imposible. Amén. Gloria a Dios. Los espíritus inmundos, volviendo al punto, necesitan siempre poseer un cuerpo. ¿Sabía usted eso? ¿Recuerdan el gadareno que se encontró el Señor Jesús en la región de Gádara? Dice la Escritura que rompía cadenas, ¿sí? Nadie le podía sujetar. Vivía en los cementerios. Estaba totalmente dominado por los demonios. Y cuando llegó Jesús por allí, él corriendo se postró a los pies del Señor, este hombre. Y el Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Y no respondió el hombre. Respondieron los demonios: Legión, porque somos muchos. Ahí vemos un caso, ¿verdad?, de una persona tomada, controlada, poseída por una legión de demonios. Hoy en día suceden cosas similares. Quizás no es al grado de este gadareno, que gente que vive en un cementerio, pero gente que practica el mal. Gente que vive constantemente buscando, consciente o inconscientemente, a quién hacer daño o hacerse daño a sí mismo. Gente que quiere destruirse inconscientemente utilizando drogas, por ejemplo. El adicto a las drogas es alguien que está tomado en cierta medida por los demonios. Aquel que está destruyendo su cuerpo con el sexo ilícito, la fornicación, el adulterio, es destruir su propio cuerpo. Y los demonios, tarde o temprano, van a pasar factura. ¿Sí me explico? Van a pasar la cuenta. Nadie se salva cuando alguien se rinde a los demonios. Tiene que haber un acto voluntario de fe para decirle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de esto que he estado viviendo y practicando, ya sea siendo una adicta, un adicto, un fornicario, fornicaria, adúltera, adúltero, un ladrón, un mentiroso, un brujo, un hechicero, un practicante de las ciencias ocultas, de las artes mágicas. Yo me arrepiento de todo eso porque eso me está destruyendo. Y cuando alguien sinceramente allí se acerca a Dios y habla con Dios en esos términos, con humildad, con humillación, con quebranto, entonces Dios le perdona. Amén. Y le libera. Y se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras. Hay personas que no pueden dormir por las noches. Las farmacéuticas, las empresas, ¿verdad?, que se enriquecen y hacen millones y millones de dólares, especialmente aquí en los Estados Unidos, vendiendo fármacos para gente que no puede dormir, para otras cosas, porque necesitan drogas, porque necesitan esto, se han hecho adictos a pastillas, se han hecho adictos a muchos medicamentos, y de esa manera entonces los demonios los controlan, porque esa adicción hace que la persona tenga ansiedad y desesperación por eso que están practicando. El que acude a un brujo siempre va a tener la necesidad de volver al brujo. ¿Se dio cuenta? El que tiene una relación extramatrimonial, una relación sexual ilícita, el matrimonio es el territorio que Dios diseñó para las relaciones sexuales. Entonces, pero el que se sale de eso siempre va a volver a lo mismo, si Dios no le libera. El que miente y se hace un mentiroso
permanente y constante es porque responde a un espíritu de mentira que entró en su vida y de esa manera siempre está mintiendo. Usted va a escucharlo hablar y dice una mentira y a la media hora se desdice a sí mismo diciendo otra mentira, contraria a la primera mentira. ¿Se dio cuenta de eso? Amén. A veces no es tan difícil agarrar un mentiroso. Te dice una cosa y a la media hora te dice otra, por la misma situación. Entonces ahí te das cuenta que estás en presencia de un espíritu de mentira. Amén. Entonces eso ocurre, lo conocemos muy bien, porque a veces nos puede estar pasando a nosotros mismos. Y le puede estar pasando hasta a un cristiano. Una vez alguien me dijo: pastor, un cristiano no puede estar poseído por un demonio. No estamos hablando que el demonio lo posesiona. Estamos hablando de que los demonios tienen la capacidad de influir sobre los cristianos. Amén. Influencia, sugerencia, porque los demonios siempre hablan y no hablan desde afuera, como aquella caricatura donde está un angelito bueno hablando en un oído y está un diablito malo hablando en el otro. Eso no es verdad. Repetimos, la naturaleza del enemigo está en nuestra naturaleza caída, desde adentro. Por eso el apóstol Pablo dice que los pecados surgen de nuestro interior. Las lascivias vienen de nuestro interior, la maldad de nuestro interior. No es que hay un demonio constantemente ahí tentándonos. Somos tentados de nuestro corazón. Amén. 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 Sí, estamos de acuerdo, sí está aquí. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces el tema es que las personas están supeditadas, ¿verdad?, a buscar a Dios, a amar a Dios, pero no lo pueden hacer. Por dos cosas. Primero, una responsabilidad personal, porque cada quien es responsable personalmente de sus actos. Estamos hablando de personas racionalmente correctas, ¿sí?, pensantes, que pueden pensar y tomar decisiones. No estamos hablando de personas que están desequilibradas mentalmente, pobrecitos, tienen otro problema, quizás ocasionada por demonios también, porque hoy en día la ciencia, ¿verdad?, les menciona a muchas afecciones mentales: bipolaridad, un nombre, ¿sí?, esquizofrenias, alteraciones, ataques de pánico. ¿No ha oído todas esas cosas? O me dio un ataque de pánico, y muchos creyentes yo he escuchado hablarles de que tienen ataques de pánico. Es triste escuchar eso, porque la realidad de las cosas, que no hay tales ataques que surgen de la nada, son espíritus que están atacando a las personas, espíritus que no los dejan dormir. Sabe Satanás que si no deja dormir a alguien, tiene más chance de controlar y dominar totalmente a esa persona, porque cuando usted no duerme por algunos días, va a llegar a un desequilibrio mental, y es ahí donde el enemigo sí posesiona. Conocí una persona hace muchos años que era adicto al alcohol, no iba a la iglesia, vino un día y se convirtió, se bautizó con su esposa. No era aquí, era en mi país. Y entonces esta persona vino por 2 o 3 años, perfecto, andaba muy bien su vida, atendía a las reuniones como debe de ser. Un cristiano debe atender a las reuniones. Estudiaba en la medida que él podía comprender, venía a las reuniones de oración, leía su Biblia, pero él ya había dejado de tomar, había dejado el vicio, era una cadena que lo había estado durante mucho tiempo en su vida. Pero repito, después de 2 o 3 años, saliendo de la iglesia, lo esperaban 2 demonios, así fue literal lo que él me dijo. Y esos 2 demonios lo venían hablando y diciendo que él tenía que dejar de venir a las reuniones, porque ellos lo esperaban afuera de la iglesia, ellos no iban con él adentro. Los demonios no quieren estar en un lugar donde se habla de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor?
No les gusta, porque su naturaleza provoca un choque en ellos. A nosotros no nos importa que vengan los brujos acá. Ojalá se llene de brujos y hechiceros este lugar, porque entonces van a oír una palabra que yo estoy creyendo a través de la fe que puede liberarlos. Amén. A mí no me interesa que aquí vengan, que no vengan ciertos tipos de personas, que vengan todos. Lisiados, mentales, del alma, personas con problemas, brujos, hechiceros, drogadictos, lo que usted quiera llamar, porque yo sé una cosa, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Ahora el tema es este, de que las personas, ¿verdad? Ellos creen que están libres, que viven la vida, ¿verdad? Que están disfrutando, pero no se dan cuenta que ya están en la antesala del infierno. Amén. Amén. Los demonios le han cegado. La Biblia nos dice que Satanás ha cegado a este mundo, ¿sí? Los ha atado para que crean a la mentira, no a la verdad. Les parece que la verdad en Cristo es algo muy anticuado, es algo que ellos no merecerían vivir, ellos merecerían disfrutar de la vida. ¿No ha escuchado mucha gente hablar así? Yo no quiero ir a una iglesia a que gobierne mi vida. ¿Y quién gobierna a quién? ¿Sí? Yo no quiero que me digan cómo tengo que hacer las cosas. Acá no le decimos a la gente que hagan esto, dejen de hacer aquello. Acá predicamos la Biblia y enseñamos. Después cada quien escoge cómo vivir y qué hacer. Ahora el tema es que de acuerdo a tus decisiones, a nuestras decisiones, es como nos va a ir. Me estoy explicando, hermano. Nadie exige a nadie que haga tal cosa. Pero sí es muy importante que nosotros nos demos cuenta que si tenemos una necesidad, analicemos el origen del problema. Hay problemas en la vida, una enfermedad, por ejemplo, usted sale, ahora con el frío que hace afuera, ¿verdad? Sale un poco desabrigado, se va a agarrar una pulmonía. Ahí no hay ningún demonio actuando, ahí hay una torpeza, ¿sí? No se puede salir con 10, 12 bajo cero, 15 bajo cero, así nomás en camisita. Le va a dar una pulmonía. Dios no lo va a proteger ahí. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque usted a sabiendas está haciendo lo que no debería de hacer. Todos sabemos que somos responsables de cuidar nuestro cuerpo. Amén. Usted porque cree en Dios no va a meter la mano en el fuego. Porque, Dios me protege de todas las cosas. Y usted no, se va a quemar. Sí, se va a quemar. O sea, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que la Biblia nos asegura protección, sí, cuidado de parte de Dios, pero cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Me explico? No puede una persona desobediente, ¿sí? No puede una persona que conoce la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y quiere vivir de la manera que quiere y después pensar o creer de que Dios está comprometido con él para cuidarlo, para guardarlo. Eso no es así, se lo tengo que decir. Yo creo en Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No escuchó eso? Sí, pero si Dios con nosotros y en nosotros, y si Dios con nosotros, no vamos a hacer cosas que ofendan a Dios. Y sabemos muy bien las cosas que sí ofenden a Dios. Porque esto lo conoce no solamente un creyente en la iglesia, sino hasta las gentes que no conocen a Dios. Saben, tienen una conciencia entre el bien y el mal. ¿Sí o no? Yo sabía cuando era joven, que no era cristiano, que robar era malo. ¿Quién me lo había dicho? Ya estaba esa conciencia dentro de mí. Sabía que no podía robarle el juguete al vecino, ¿sí? Ni robarme las mandarinas del vecino porque era malo, ¿sí? Entonces no tenía que hacer eso. ¿Quién me lo enseñó? Claro, mi madre me decía, cuidado con las mandarinas, ¿verdad? Que no son nuestras. Pero el tema es que igual lo hacía, porque estábamos inclinados a hacer lo malo. ¿No vio los niños como pelean ya tienen, después del año, que ya pueden caminar,
y tienen un juguete en la mano y viene otro igualito a él y les quiere tomar el juguete, ellos se resisten, no quieren, son egoístas. Perdonen todos los bebés presentes. Hermana, es su bebé que tiene en los brazos, es el mejor bebé de todos. No estamos hablando de él. En general, ¿sí? Los bebés ya tienen impregnado esa naturaleza y la manifiestan en cuanto tienen oportunidad. Así como todos los seres humanos, en cuanto tienen la oportunidad de hacer lo malo, es bien fácil hacer lo malo, ¿se dio cuenta? Lo bueno cuesta trabajo hacerlo. ¿Sí o no? Dígale a alguien que vaya a hacer lo bueno y va a poner miles de excusas. Pero dígale a alguien, mira, tenés que hacer esto malo, ¿qué te parece? ¿Salen corriendo? ¿Sí o no? ¿Por qué cree que sucede eso? Por lo que acabamos de explicar. Hay una naturaleza caída en nosotros. Y como no cultivamos la naturaleza como cristianos, nueva en Cristo, entonces no la desarrollamos. Esa naturaleza que aún permanece en nosotros caída, controla nuestra vida. Amén. Entonces, el tema está que la gente, ¿verdad?, no sabe que los espíritus inmundos necesitan un cuerpo. Por eso aquellos espíritus que poseían al Gadareno y que eran una legión se calculaba en ese entonces de 2.000, a otros dicen 3.000, otros 4.000 individuos. Una legión del ejército romano. Pero en este caso no era una legión de soldados, era una legión de demonios. Y uno puede llegar a preguntarse cómo 2.000 demonios, como mínimo, pueden poseer un cuerpo. Bueno, los demonios son espíritus, y eso puede ocurrir. Por eso se puede esperar un grado, y ya me vengo a los términos modernos de la psicología, un grado de esquizofrenia total en una persona poseída por muchos demonios. Porque la esquizofrenia es la manifestación de diferentes personalidades. Se levantó, cree que está de una manera y que es alguien. Se levantó como Napoleón y es Napoleón. Al otro día se levanta como otra persona y actúa como esa otra persona. Entonces usted no sabe, ¿verdad? Esa persona está desequilibrada porque hay demonios que la controlan. No hay una enfermedad mental. La ciencia nos quiere a nosotros tratar de explicar de que en realidad se trata de enfermedades mentales, que se pueden tratar con fármacos. Le voy a decir una cosa, yo he visto muchos casos de esto, de esquizofrenias, bipolaridades y otras tantas de estas, que ¿sabe lo que hacen los psiquiatras? Bueno, se internan esas personas en esa condición y ¿qué les dan? Una píldora o varias píldoras para tratar de dormirlo. Lo duermen. 3, 4, 5 días durmiendo, 7 días durmiendo. Luego cuando se despiertan mejorados. Empiezan a volver en sí en algunas áreas, pero no se curan. Eso fue algo temporal. ¿Para qué? Para dormirlos y evitar entonces que los demonios tengan la oportunidad de usar ese cuerpo, porque el deseo de los demonios es expresar su naturaleza a través de las personas. ¿Me estoy explicando? Cuando un demonio de mentira, un espíritu mentiroso, inmundo, entra en una persona, entonces esa persona comienza a mentir. Pero pastor, ¿y la responsabilidad personal dónde queda? Bueno, esa es la responsabilidad personal, abrirle la puerta al demonio. Nosotros tenemos que tener cuidado de abrir puerta a los demonios. ¿Qué es lo que le abre la puerta a un demonio? El pecado. Cuando alguien peca, le está abriendo la puerta a un espíritu inmundo. Amén. Cuando alguien peca, un espíritu va a entrar. El otro día en el culto de oración estábamos diciendo de que hay varias maneras como los demonios entran. 5 ventanas tenemos. El alma, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. ¿Sí? Otras veces lo hemos mencionado. Es a través de esas ventanas del alma en que los espíritus pueden entrar. Pero también mencioné algo. El sexo ilícito que está relacionado con el tacto.
cuando una persona tiene un sexo ilícito, fornicación, adulterio, etc., sexo homosexual, entonces, entiéndase, homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo. Entonces, hay una fusión de almas. Y un espíritu inmundo que pueda tener una persona se transmite al otro. ¿Me explico, hermano? Y de ahí el tormento, el sufrimiento, el dolor, las situaciones que se generan, no por un par de días, a veces pueden durar toda una vida. Porque los demonios no quieren abandonar el cuerpo. Ellos necesitan un cuerpo para manifestar su carácter. Los demonios en el plano material no podrían hacer nada sin un cuerpo. ¿Me estoy explicando? Ellos necesitan un cuerpo. La legión, cuando el Señor los reprendió y lo echó fuera de aquel hombre, ¿sí?, le pidieron al menos los demonios a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, en un hato de cerdos, un grupo inmenso de cerdos. Y el Señor les permitió eso, y salieron los demonios de aquel hombre, poseyeron un cuerpo. ¿Me explico? Y los cerdos que hicieron se desbarrancaron en el barranco y murieron. Pero los demonios no murieron, siguen todavía hoy en día molestando a la gente. ¿Me explico? Entonces, el tema es este, de que nosotros somos responsables personalmente de cerrar la entrada a los demonios. Si usted ha acudido a un brujo en algún momento de su vida, un parapsicólogo, un hechicero, un adivino, alguien que le ha leído la palma de la mano, que le ha leído las cartas del tarot y otras prácticas de ese estilo, usted tiene una atadura espiritual. Ah, pastor, pero yo ahora vine en Cristo y se rompe toda la maldad. Mire, la Biblia, no tengo el tiempo ahora para explicarlo, lo vamos a explicar después. Pero estamos a veces en la situación de que hemos recibido maldiciones generacionales. Muchos no están de acuerdo con esto. Algunos dicen que no son maldiciones, dicen que son influencias generacionales para paliar un poquito, ¿verdad?, el grado de gravedad de esa situación. Pero así como recibimos genes de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, también recibimos características espirituales que estaban en ellos. Así como recibimos color de pelo, de ojos, ¿sí?, de piel, también está la posibilidad de recibir en nuestros genes la inclinación a tomar, a drogarse, a robar. No quiero decir con esto de que todos tienen que estar inclinados a eso, no, pero existe esa posibilidad. La Biblia lo menciona en Éxodo, capítulo 20, nos dice de los 10 mandamientos, y la Biblia nos dice que no lo vamos a leer, porque no quiero equivocarme en nada en esto, porque se trata de la palabra de Dios, hay que ser consecuente con lo que la Biblia dice y no una suposición que puede surgir en nuestra mente. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, el verso 4, capítulo 20 de Éxodo, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito, escuche, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta, ¿sí?, una preposición, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, tercera y cuarta generación pueden estar siendo afectadas por un pecado ancestral de familia. No digo que esto es una regla a rajatabla que va a cumplirse. Estoy diciendo de que puede suceder. Y muchas personas no saben que están atados con esas ligaduras y no se pueden explicar por qué tienen los problemas que tienen, las inclinaciones que tienen. ¿Me explico, hermano? Y terminan acudiendo a fuentes extrañas, terminan acudiendo a estos brujos, a estos mentirosos, o terminan acudiendo a la falsa ciencia que les dice de que eso se va a resolver, que se va a solucionar, de que no hay problema con eso, que eso no puede realizarse
Porque hasta con cristianos que le pueden llegar a decir, hay una responsabilidad personal y eso no va a ocurrir contigo si tú crees en Jesucristo. Es verdad, creer en Jesús es la solución, pero a veces tenemos que renunciar al pecado. Es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento no lava pecados. Hay gente que cree que se arrepintiéndose se lavan los pecados. No es así. Judas creyó eso probablemente. Se arrepintió, dice la Biblia, pero el arrepentimiento no lava pecados. Fue y se ahorcó, porque Satanás estaba en él. ¿Me explico, hermano? Judas, ¿qué comió? Lo que sopió en el plato del Señor. Y el Señor, cuando Juan le preguntó, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y él le dijo, el que sopea de mi plato, el que moja su pan en mi plato, ese es. No terminó de decir eso, se acercó Judas y atrevidamente, porque tiene que ser atrevido, ¿verdad? Yo no iría a su plato y metería mi pan ahí y me lo comería, por más confianza que yo tenga con usted. Sin embargo, Judas ya tenía esa inclinación, porque Satanás ya lo estaba influenciando. Mojó su pan en el plato del Señor, comió, y ahí entró Satanás en él, dice la Biblia. Satanás entra también por el comer, pero comamos a Cristo y no al demonio. Hicimos bien en venir hoy aquí a este lugar, porque estamos comiendo la palabra de Dios. Y si usted come y come y come, va a recibir bendición. Pero si usted sale de aquí, ¿sí?, y empieza a comer la basura del mundo, ¿qué va a recibir? Maldición. Amén. Entonces, ahí encontramos que hay que nacer de nuevo para vencer también esa maldición generacional. Y tengo que quedarme por aquí por razón del tiempo. Pero no se pierda que vamos a continuar con esto. Amén. ¿Le interesa? Es muy importante que nosotros sepamos. Pero vamos a ponernos de pie ahora y vamos a hacer algo importante. No le vamos a pedir a usted que diga que si acudió un brujo y pase acá al frente. Porque hay muchas personas, aunque si usted lo quiere hacer, hágalo, que no son conscientes de la gravedad de esas acciones. Pero hay personas que fueron engañadas. En su momento no conocían a Dios. Y acudieron a un hechicero, a un adivino. Se expusieron a las artes mágicas, al ocultismo, la brujería, la hechicería. Hay gente que va a un brujo, como dije al comienzo, y le paga al brujo para que haga un daño a alguien. Sucede eso, es verdad. Porque ese brujo entonces manipula demonios y se provoca un daño en aquel que fue elegido como víctima. Porque quizás al que pagó al brujo no le caía bien, no le gustó, le hizo algo, tenía resentimiento, deseos de venganza, quería destruirlo. Y eso sucede. Entonces el brujo hace eso. Pero entonces el que recibe el daño, ¿sí?, se da cuenta que algo está normal en su vida. ¿Y qué hace? Va a otro brujo. ¿Para qué? Y le paga también, para que saque el mal. Eso no es así. No puede Satanás echar fuera a Satanás. ¿Me estoy explicando? Solo va a ser una víctima más de los brujos. Eso alimenta el sistema satánico. Los brujos alimentan de esas cosas. Entonces, hay que romper con eso. Y quizás usted está teniendo problemas en su vida, insomnios, insatisfacción. Las cosas no le van bien. Una tras otra vienen situaciones. Se rompió el carro, lo echaron del trabajo, no puede pagar la renta,
Claro que todas son partes de las irresponsabilidades de las personas, pero hay una fuerza oscura que está detrás de todo eso y no nos damos cuenta. Problemas con los hijos, con los padres, con el ser querido, la esposa, el esposo. Hay choques, disgustos, desencuentros. Los demonios están trabajando a full. Porque el diablo, Jesús dijo, él vino para matar, robar, destruir. Pero también dijo, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, la pregunta es esta. Tenemos que ser valientes en algunos momentos en nuestra vida. Y si no, debemos de ser valientes siempre. Pero reconocer es parte de la valentía. ¿Me explico? Porque así como tuvimos el valor de irnos a un brujo o someternos a que les lea la mano del futuro, ¿sí? Y lo hicimos abiertamente y contentos, hasta pagamos, ¿sí? También tenemos que tener valor para decirle al Señor, Señor, líbrame de esto, perdóname. Me arrepiento de eso. Confesar los pecados, repito, no limpia el pecado. Lo que lo limpia es la sangre de Jesucristo. Pero el arrepentimiento es parte del proceso, porque si no hay arrepentimiento, vamos a seguir cargando el pecado. El pecado, vamos a decir que el arrepentimiento es el removedor, el que lo afloja. No dice eso la Biblia, pero lo quiero ilustrar de esta manera. Y la sangre de Jesús lo limpia. Amén. Amén. Si usted sabe que ha cometido pecados, tiene que arrepentirse e invocar la sangre de Jesús que los limpie. Amén. Es la sangre la que nos limpia los pecados. Es Jesucristo que nos da una nueva naturaleza. Pero tenemos que ser valientes para eso. El reino de los cielos se hace fuerte, dijo el Señor, y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos no es para cobardes. Es para los que enfrentan la realidad de sus vidas y se paran frente a los problemas y reconocen que tienen problemas, y si saben que hay una carga, que hay una lucha espiritual, lo reconocen y vienen a aquel que los va a librar de esos problemas y le dice: Señor, yo he incurrido en esto, yo he hecho esto, lo otro, pero Señor, yo no puedo cargar más con esto en mi vida. Necesito que tú obres en mi vida, necesito ser libre de esta situación. Ahora me arrepiento de mis pecados y creo que tú eres la solución, porque tu palabra dice que para ti no hay imposible. Amén. ¿Lo queremos? ¿Somos sinceros? Podemos orar también por las personas que tú sabes y conoces que están en esa situación. Aleluya. Porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Pero tenemos que ser nosotros consecuentes con el Señor. Tenemos que realmente estar a la altura de una liberación de nuestra vida. Que no es un juguete, es algo importante. Porque cuando somos liberados por Cristo, ahí comenzamos a disfrutar la verdadera felicidad, la verdadera libertad. Y muchos no pueden ser libres, aún congregándose en una iglesia, aún leyendo sus Biblias. Porque hay un paso que tenemos que dar: reconocer nuestra condición, reconocer nuestros errores, reconocernos delante de Dios. Si no, nunca va a haber victoria. Nunca va a haber victoria, hermano. Ya no sea engañada o engañado más por el diablo. No, el diablo dice: no, el pastor no. Está diciendo algo que no es totalmente real. Hay cosas que son verdad, sí. Pero no le hagas caso. ¿Para qué
qué estuviste hoy en la iglesia? Mejor no te hubieses venido. Estarías mejor en la televisión, con la familia. Así hablan los demonios, si usted cree que es usted que lo piensa. Ellos se ocultan. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y es muy fácil engañar a un incauto de las cosas espirituales. Una persona simple y sencilla que no entiende algunas cosas. Los demonios les da mucho placer a ellos engañar a las personas. Porque el engaño que ellos provocan conducen a la destrucción, a la ruina, a la miseria, a la enfermedad, al dolor, al quebranto. Y eso es lo que ellos quieren con el ser humano. ¿Qué quieres tú? ¿Qué queremos? No solamente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Porque así como recibimos nosotros situaciones que heredamos de nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, etc., también nosotros estamos dejando un legado de carácter espiritual. ¿Me explico con lo del legado? Estamos dejando una herencia. Amén. ¿Qué le quieres dejar a tus hijos? Ah, pastor, yo sufro, por ellos hago cualquier cosa. O haces cualquier cosa, arrepiente. ¿Qué harías por tus hijos, por tus nietos, por los que van a venir? Algo que te cuesta mucho trabajo, arrepentirte te cuesta mucho trabajo, hazlo. No solamente por ti, hazlo por ellos. Vamos a orar. Si usted siente que hay algo que está estorbando en su vida, ponga su mano en la cabeza, así como pongo yo, en la frente. Hágalo. Si usted siente que hay algo, no le dé pena. No le dé pena. Usted dice, no, yo ya creo. Sí, usted cree. Pero usted quizás está siendo sometido a algún tipo de situación que ha recibido por descuido, por herencia, porque no ha sido perspicaz, le ha abierto las puertas del enemigo en su vida en alguna área y por ahí se coló el enemigo en usted. Ponga la mano en la cabeza. Si está enfermo, ponga la mano en su cabeza y vamos a orar. Vamos a creer de que Dios va a deshacer esa obra del enemigo en usted, en eso que lo está perturbando, molestando. Pero hágale como estamos diciendo ahora. Ah, voy a ir a mi casa y lo voy a hacer, pastor. No, es acá. Acá lo tiene que hacer. Acá. Ahora. Seamos obedientes una vez en la vida. Él lo quiere liberar ahora. Acá. ¿Sabe qué? Yo era también rebelde en estas cosas. Yo decía, ¿por qué hay que levantar las manos? ¿Por qué hay que hacer lo que el predicador dice? Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todas las cosas son posibles. Dígalo conmigo. En el nombre de Jesús, todas las cosas son posibles. Ato, ligo y reprendo toda obra del enemigo en mi vida. Rechazo toda influencia del enemigo que he recibido por herencia, por descuido, por abrir las puertas de mi alma al enemigo. Me despojo de todas esas cosas, de pensamientos que me torturan. En el nombre de Jesús echo fuera la maldad, la malicia de mi corazón, de mi mente. En el nombre de Jesús enlazo los pensamientos oscuros, a los pensamientos malos que no me permiten vivir en paz, tranquilo, que me incitan a ir al mal, a correr hacia él, a abrazar el mal. Ahora en el nombre de Jesús te rechazo. En el nombre de Jesús, espíritus inmundos, rechazo en mi corazón, en mi mente y también a mi alrededor todo tipo de espíritu inmundo que está trabajando en contra mío, en contra de mi familia, en contra de la iglesia, en contra de mi descendencia. Deshago las obras del diablo en el nombre de Jesús.
Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y Él quiere que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. A deshacer las obras del diablo. A deshacer los planes de Satanás. A alejarlo de nuestra vida. Porque cuando le resistimos, la palabra dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo, toda tentación del enemigo, todo lo que nos sobreviene, todo lo que nos quiere alejar a Dios, todo lo que nos quiere alejar de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora lo rechazamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya, aleluya. Si estás enfermo, dile a la enfermedad: fuera de mi vida, enfermedad. No tienes derecho de estar en este cuerpo. Te rechazo en el nombre de Jesús. No nací contigo, enfermedad. Y ahora declaro por la palabra de Dios que soy libre, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, el cual por sus llagas, ahora declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque mis pecados han sido lavados. No solamente los he confesado y me he arrepentido de ellos, sino que tu sangre nos lava de todo pecado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, alabe al Señor, dele gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, aleluya. Gloria a Dios. Si hay alguien que quiere dar un paso de fe y levantar la mano bien alto porque recibe a Jesús en su corazón, levántalo. Ahora levante la mano. Gloria a Dios. Levante su mano. Gloria a Dios. Si usted quiere que Dios esté obrando de una manera especial, usted necesita salvación, necesita restauración, entonces dé un paso de fe, levante la mano donde estás. Ahora es el momento, este es el día. Ahora hágalo con fe. Gracias a Dios por las manos que se levantan. O alguien más ahora levante su mano, porque Dios está dispuesto a romper la atadura, a romper la ligadura en el nombre de Jesús. Ven, pasa aquí al frente, si pasa con ellos aquí para hacer, y alguien que les guíe, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Alguien más que necesita un cambio en su vida, que necesita y desea que Dios cambie su corazón, que cambie su vida. Aquí, párate aquí, por favor. Gloria a Dios, aleluya, bendecido el nombre de